Bienvenido a tu programa Palabras de Vida. Antes de seguir, recuerda lo que tienes que hacer. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares, con aquellas personas que tú quieres que venga el arrepentimiento y que tengan más conocimiento del poder de la palabra de Dios en las vidas humanas. No te muevas ni un momento porque tenemos un estudio súper especial. Bendiciones amigos, hoy nos encontramos una vez más aquí en su canal Palabras de Vida con un tema muy interesante y a la vez controversial, que es el tema, uno de los temas que a la gente más le preocupa, y como dijimos en la clase anterior, estamos tratando el tema de la administración y queremos que, aunque este tema sea un poquito delicado, sea de orientación, educación y formación de la feligresía, y también por eso imploramos que los compartas, agregue tus comentarios y de algún modo se los pueda nutrir de lo que el Señor tiene para nosotros a través del estudio de este tema. Así que ya lo sabes, sigue con nosotros, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema interesante que era el título de una de las lecciones de la semana pasada. Exacto. Hoy es el título general, el contrato del diezmo. El contrato del diezmo. Y hay algo que debemos hacer antes del contrato del diezmo. Como siempre, orar. Así es. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos como de costumbre por el privilegio y la oportunidad de compartir con nuestros amigos tu palabra. Permite que este tema, un tema interesante el que vamos a tratar hoy, nos ayude pues a entender cuál es tu voluntad con el tema económico, con el tema monetario, Dios, para con nuestras vidas, para poder seguir creciendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Hay muchas personas que tienen arista con el diezmo y bueno, uno de los ataques más feroces en contra del cristianismo en sentido general es el diezmo. Muchas personas muchas personas desconocen la bendición, porque es una bendición, el devolver a Dios lo que a Él le corresponde o darle a Dios lo que Él pide que sea de Él. Y por eso incluso hasta muchos cristianos se sienten medio intimidados cuando personas por ahí en el mundo dicen, ¿y tú diezmas? Te hacen esa pregunta, ¿y tú diezmas? Tú le llevas lo tuyo al pastor y te empiezan a presionar con eso. Por no tener un fundamento bíblico, ¿verdad? Por no tener un fundamento bíblico, muchas personas se atemorizan a la hora de hablar de manera abierta, clara, contundente en cuanto a lo que es el diezmo. Pero el diezmo es totalmente bíblico, es un requisito del cristianismo, no solo es un requisito del cristianismo, sino que es una bendición de Dios, como mismo lo dice el espíritu de profecía, es una bendición de Dios para desarraigar el egoísmo del corazón humano. Así es que vamos a estudiar durante esta lección, la lección número 3 del folleto, el contrato del diezmo. Algunas personas creen que el tema del diezmo es algo actual, ¿no? Y que de alguna manera se lo inventaron los pastores o dirigentes de algunas iglesias, etcétera, para, qué sé yo, usarlo para su propio beneficio, ayudarse. ¿Cuál es el origen del diezmo? ¿Dónde? Claro, según la Biblia nosotros encontramos que, bueno, nuestros primeros padres o los primeros habitantes de este planeta, ¿verdad?, que se sintieron comprometidos con Dios, hicieron ese compromiso de darle
una parte, ¿verdad?, a Dios, reconociendo que Dios era el dueño de todo y que lo hacían de manera de gratitud, ¿no? Ajá. ¿Sabes que en la Biblia rastreamos esto del diezmo y podemos rastrear la primera vez que comenta la Biblia sobre el diezmo, pero no podemos rastrear la primera persona que diezmó? Exacto. Porque cuando Abraham Usa el término, ya ya existía porque usa el término y Llevó. llevó. Sí, precisamente. Exacto. O sea, no se pregunta, no cuestiona a Dios qué debo hacer, cómo, a dónde, qué parte, sino que Él dice, bueno, entonces como sé que entonces esta parte yo destinaré para ti y no se equivoca cuando habla del 10%. Sí, ni siquiera hay una discusión humano-divina o divino-humana Sobre. en cuanto a, mira, te estoy pidiendo un 10%, ay, ¿por qué? No podría ser menos, no podría ser más, ¿desde cuándo empezó? ¿Cuándo es el inicio real del diezmo? Se desconoce totalmente. Lo que sí se conoce es que ya era una práctica. Exacto. Y era una práctica tan establecida que Abraham no lo daba a todo el mundo. No. Miren que él guardó el diezmo hasta que encontró a Melquisedec. Cierto. ¿Ok? Cuando él encuentra a Melquisedec, entonces es que él inmediatamente lo reconoce como un sacerdote de Jehová, como un sacerdote de Dios. Sí. Por eso no podemos argumentar que el diezmo empieza con Israel. No. Porque No. muchos años. Jacob también, recuerden que se compromete. Y ya era una herencia de familia en familia. Exacto. Porque Abraham lo hace. Pasa Isaac, que no tenemos referencia contundente, ¿verdad? De decir, los dio a tal, los diezmó así. Pero sí era una herencia porque esa herencia que lo vemos primero en Abraham, pero Jacob, su nieto, entonces dice, su nieto, sí. Entonces dice, Señor, mira, te voy a diezmar así. Él tenía la referencia no solo de Isaac, sino también de Abraham. Y no se sabe de dónde traía Abraham. Ese principio de diezmar. Por lo tanto, nosotros como cristianos, cuando alguien nuevo o cuando invitamos ya a alguien a ser parte de la familia cristiana, tenemos que enseñar lo que la Biblia dice acerca de eso, que no es algo nuevo, que no es un invento, perdóname la expresión, un invento de las iglesias modernas o algo así por el estilo, no, es algo antiguo, pero que son personas con características específicas a quienes se le entregaba este recurso, que no necesariamente era dinero, porque con Abraham él no le entregaba un dinero en específico, O sea, un billete. Cosas de manera específica, de los resultados de la lana o la comida, o cosas que eran específicamente para un sustento. O sea, hay que entender que el diezmo es como el aporte que hace el creyente para sostener a otro creyente que no está dedicado a la misma actividad que tú. Exactamente. Que no está dedicado a la misma actividad económica que tú. Y eso es bueno aclararlo, porque hay muchas iglesias donde el que recibe el beneficio del diezmo, por llamarlo de alguna manera, el que recibe el beneficio del diezmo tiene actividades extracurriculares. O sea, tiene un colmado y recibe diezmo. Hace salami y recibe diezmo. Tiene una fábrica de pan, una panadería y recibe diezmo. O sea, administra una empresa y recibe diezmo. Y la Biblia es bastante clara que el que tenía este beneficio de los bienes del Señor, porque son los bienes del Señor, tenía que tener una dedicación completa, total, cabal, Absoluta. a la obra de Dios. No puede hacer dos cosas, tiene que dedicar totalmente su trabajo pues a Dios. Entonces, El texto de memoria. Recuerden que el título es El contrato del diezmo. Y el texto de memoria es Malaquías capítulo 3, verso 10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo
y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunden. Es importante resaltar en ese texto. Dios dice, pruébenme. ¿Por qué Dios tiene que utilizar el término probar cuando hablamos de dinero? Porque regularmente el corazón del hombre está muy aferrado a las cosas de este mundo. Y déjame decirle, todo lo que nosotros manejamos es cuantificado. Y lo que utilizamos para cuantificar eso es dinero. Entonces, cuando nos aferramos a eso, dice, despégate de eso y pruébame que yo te voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar sobre vosotros bendición. Aquí está hablando de la parte espiritual. Totalmente. Y que va a sobreabundar. Esa bendición va a sobreabundar no quiere decir que te va a hacer rico. Que te va, Sino que si tú lo que necesitas es una libra de arroz para tú comer en tu casa un día, recuerden la oración de Jesús, danos Hoy el pan de cada sobreabundar no va a decir que te va a dar para tú comer un año, Ya. sino que fácilmente puede dar para 2. Eso es sobreabundar. O sea, no es que te va a dar para que tú vivas tu vida entera. Porque entonces se cae de la mata la oración de Jesús. Estaría fuera del contexto de la experiencia del cristiano. Cuando el cristiano tiene que orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. Si tú tienes en sobreabundancia, ¿para qué tú utilizarías esa oración? No tiene ningún sentido. Según la sobreabundancia que nosotros creemos. Pero la sobreabundancia que el cielo está hablando es como asegurarte en Dios de que Él proveerá día tras día lo que tú necesitas sin que tengas necesidad de un almacén. Exacto. El problema aquí es que el ser humano todo lo materializa por el tema del manejo con el dinero, ¿no? Y nota que cuando alguien se le acerca a otra persona hablándole de un negocio en el que van a haber muchas ganancias, en el que tú no te vas a tener que esforzar mucho, y que los beneficios y que esto y que lo otro, la mente por lo general como que se excita, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, pero eso es lo que yo necesito. Porque la gente entiende, y no podemos quitarle, claro, el valor que tiene el dinero, ¿no? Y lo necesario que puede llegar a ser en nuestras vidas. Pero cuando se habla de dinero, eso es un boom en la mente humana, ¿no? Sí. O sea, es lo que todo el mundo quiere, por lo que la gente trabaja, por lo que la gente se sacrifica, por lo que la gente hace un montón de cosas. Es el dinero. Entonces, el Señor te dice, mira, el problema es que tú, o sea, le tienes tanto amor al dinero que tú no entiendes que el dinero es mío. Eso es lo primero. Y como tú no entiendes que el dinero es mío y que soy yo el que lo pongo en tus manos, tú no quieres devolver lo que yo pido. O sea, de todo eso que es mío, lo que yo pido que tú me devuelvas. Entonces, si tú me devuelves eso, yo quiero que tú entiendas que yo tengo un montón de bendiciones para ti. Sí. Y como decía Alfonso, esas bendiciones, a veces nosotros decimos, bueno, pues si yo voy a dar 10, el Señor me va a dar 20, el Señor puede darle 50. Sí. Pero recuerden que el Señor con lo que trabaja es con lo que hay en el corazón. Exacto. Por eso, no es lo que yo doy para que el Señor me lo duplique o triplique, ¿verdad? No, es la intención con la que yo lo doy. Por eso, cuando la viuda va y da las 2 monedas, la gente iba y daba para que lo vieran. ¿Y la viuda fue la que dio más? No fue la que dio más. Pero el Señor dijo, sin embargo, como ella es la que se ha dado, desprendiéndose de todo lo que tenía, ella es la que ha dado más. Porque es que nosotros obviamos esa parte, que el Señor que ve, que el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe qué tan sincero podemos ser nosotros al dar. Es. ¿Qué se puede hacer con 2 blancas? Poca cosa. Y con lo que estaban dando ahí de lo que les sobraba, ¿se podía hacer más, sí o no? Bastante. Mas, sin embargo, Jesús no vio eso. No. El Señor no está mirando la cantidad que tú des. Él está mirando qué hay ahí. Lo que hay en el corazón. Me gusta ver el texto desde un punto de vista interesante. Escuchen esto. El texto no está basado en el diezmo. El punto central de Malaquías, y quizás muchos dirán, como que no está basado en el diezmo, si cada sábado lo usamos para recoger el diezmo. El texto principal de Malaquías, capítulo 3, verso 10, está basado en lo que debe haber en la casa de Dios. ¿Me doy a entender? Okay. Miren el texto. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Y haya alimento en mi casa. No estamos hablando del chivo, no estamos hablando del trigo. No. El propósito del diezmo es que en la casa de Dios haya alimento, haya palabra de Dios, haya profecía de Dios.
se advierte a la gente y se salve a la gente a través de tu palabra. Entonces el texto dice, pruébame en esto, ¿en qué? En que haya alimento en mi casa. O sea, la idea principal del texto es que en la casa de Dios haya conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice, cuando esto suceda, que haya alimento en mi casa, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro. ¿Cuál es la idea? Que el individuo venga a la casa de Dios a buscar pan de vida, alimento de vida. Cuando el individuo viene con esa intención de buscar alimento y pan de vida, Dios va a abrir la puerta del cielo, que muchos creemos que va a abrir la puerta del cielo para mandar arroz, habichuela y todo eso. Pero que Él va a abrir la puerta del cielo para que haya bendición de alimento, sobreabundancia de palabra de Dios, hasta que este alimento sobreabunde para salvación. Hasta que tengamos el conocimiento cabal y completo de decir, ok, ya conozco esto me va a llevar, este conocimiento. Vamos a poner otro texto. Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué cosa? De conocimiento. Ok, entonces el Señor me está diciendo ahora, te voy a dar el suficiente conocimiento para que vengas a la salvación, para que obtengas esa salvación. ¿Cuál es el propósito del diezmo en la casa de Dios? Que haya alimento. Por eso, al final, la idea de pagarle a los levitas, pagarle a los sacerdotes, con el diezmo es para que esos sacerdotes y esos levitas se dedicaran a una sola cosa, a recibir palabra de Jehová, a recibir palabra de Jehová, para que cuando los creyentes vinieran, que no se dedicaban completamente a eso, ellos le dieran palabra de Dios hasta que sobre y abunde palabra de Dios para la salvación del individuo. Definitivamente. ¿Qué sucedió con Israel? Que el pueblo llevaba los diezmos, los sacerdotes recibían el diezmo y eran pagos para recibir esa bendición hasta que sobrara y abundara, para recibir palabra de Jehová, y ellos descuidaban El asunto de la casa de Dios. de la casa de Dios. Pues aquí también, en el caso de aquí cuando Malaquí está hablando, había un descuido del pueblo hacia la dirigencia. Había un descuido, aquí específicamente había un descuido del pueblo Hacia los hermanos, a los levitas, que eran, recuerden que en Israel, cuando se divide, la Canaán, se divide es en 11 porciones, no en 12. No en 12. Entonces hay una tribu, que es la tribu de Leví, que se queda específicamente administrando en el santuario, en las cosas espirituales. Entonces, las 11 tribus tenían el compromiso para que los levitas se encargaran de mantener en alto, como tú mencionas, la enseñanza de la palabra de Dios, la rectitud del pueblo con relación a Dios, la ordenanza y todo lo que concierne a un ministro del Señor. El pueblo, para que ellos no tuvieran que descuidar eso, lo tenían que sostener con el diezmo. Lo tenían que sostener con el diezmo. Aquí en el caso de Malaquías, el Señor le dice, ustedes me están robando a mí en la presencia de ellos. Porque ahora el sacerdote que tiene que dedicarse a enseñar la ley no puede, porque tiene que ir a sembrar trigo para poder sostenerse. Para poder sostenerse. Por lo tanto, ustedes me están robando a mí, no es a él. Exactamente. Por lo tanto, el asunto del diezmo es un contrato que hacemos con Dios y que beneficiamos al ministro. Así es. Pero no tiene que ver eso directamente con el ministro, sino un acuerdo con Dios. Tiene que ver con un acuerdo con Dios. Sin embargo, el texto lo incluye a los tres. Exacto. Porque realmente esto es una sentencia en contra de los ministros. Porque te está diciendo, mira, el trabajo del pueblo es diezmar. Tú diezma. Ahora bien, tú como ministro, encárgate de que el pueblo tenga comida. Comida espiritual y no paja. O sea, si el ministro recibe el diezmo de Dios y está siendo sustentado con el dinero de Dios y está llenando a la grey de Dios, a la iglesia de Dios, de paja vana que no sirve para salvación, sino que sirve para mero entretenimiento, el mismo texto está juzgando a esos ministros. También. Claro. ¿Okay? Así es. Muy bien. Ahí tenemos el caso de Abraham y específicamente de Lot, cuando Lot, ¿verdad? Se volvía
y Abraham tenía una granja, y entonces se encuentran con Melquisedec. En la parte del domingo, el diezmo equivale a un décimo. Eso, O sea, aquí es como enseñamos cómo se debe diezmar. O sea, ¿de qué? O sea, si usted se gana 100 pesos, de esos 100 pesos usted aparta 10. Si tiene 1000, 100. 2000, 200. Simplemente es la décima parte de lo que yo obtengo, de lo que el Señor pone a administrar en mis manos. exactamente. Eso yo creo que estamos claros con eso y si alguien que tiene alguna duda, pues diezmo equivale a uno de 10. Sencillo. Sí, tan pero simple no hay que como hacer eso. muchas cosas con Sí, eso. hasta Google le ayuda con eso. Usted pone cuánto es la décima parte de lo que usted quiera y ahí le va. El problema es que cuando ese 10 es mucho. Sí, porque cuando el 10 es poco, tú dices, es poquito. 100 pesos no son nada, 200 no es nada, Sí. pero cuando tú tienes 1.000.000, estamos hablando de 100.000. De 100.000, exactamente. Y hay mucha gente que ahí le empieza a temblar el pulso Sí. cuando ya tiene que sacar las cantidades que son. Sí, porque de medio millón son 50.000. De medio millón son 50.000, exactamente. Y ahí, ¿verdad? Como que la cosa se piensa. Que se habla de 1000, esa terminación, 1000, hay problemas. Sí, Tiene 1000. de haber problemas. Exactamente. Tú te ganas $5.000 y sacar 500. Ya. Ya tú estás- Hay gente que lo calcula hasta en pesos. Dice, bueno, 500 pesos son aquí. Sí. Pero no, simplemente es obedecer. Así Exacto. es. Simple. Ese es el principio. Obedecer. La parte del lunes, ¿dónde está la tesorería? ¿Dónde está la tesorería? ¿Verdad? Tomando como ejemplo Malaquías capítulo 3, verso 10, donde, ¿Qué es el alfolí? que es el alfolí, ¿verdad? Es digamos así, como el cuarto que tenía el templo anteriormente donde se depositaba esas provisiones. Ya muchas veces hemos dicho que no se llevaba dinero físico, ya en los tiempos de Jesús sí, y también se llevaba la tórtola y otras cosas, pero para ahorrarle a algunos también se llevaba dinero físico. Sin embargo, anterior a esto se llevaba era la especie. O sea, se llevaba el cabrito, se llevaba la naranjita, se llevaba... porque no había la papel miel. moneda. No, ¿verdad? No se trabajaba el papel moneda. Entonces, para eso se necesitaba un reservorio, Un espacio. un espacio, un almacén. O sea, ese tipo de almacén, a ese cuarto, se le llamaba alfolí. Exacto. Ya en los días de Jesús eso cambió porque ya se había moneda. Ya había moneda, sin embargo, igual ellos también recibían. Los animales, Recibían los animales. los frutos. Bueno, en los días de eso había un negocio. Sí. Porque se hizo... Sí, realmente eso dice la escritura. Claro. Sí, sí. Jesús lo Podemos dijo. esconder eso. Sencillo, los israelitas vivían lejos. O sea, un israelita podía Podía vivir vivir en Roma, por Italia, exacto. Y entonces la ley era que él criara un cabrito allá. Y enviaba el equivalente. Bueno, la ley era que él agarrara su cabrito, se lo echara al Que hombro lo llevara. y fuera para allá. Los sacerdotes, en buena ley, o sea, en un buen pensamiento, Facilitarle es la vida. lógico. No, tú lo que tienes que hacer, te traes el dinero, te lo compras aquí, nosotros te lo vamos a vender de buena calidad y entonces Hace el lo sacrificio. ofreces. Que realmente no fue el sentido principal. El sentido principal era que tú se lo pudieras comprar a cualquier Hermano, vamos a decir, persona israelita que vendiera por ahí. Y entonces tú venías y lo traías. Y sí, Porque el templo no fue diseñado para vender. Claro. ¿Y qué En pasó entonces, Juan Andrés? Porque no, sencillo. ya luego entonces, el tema era que era en el templo donde se mercadeaba. Cuando tú ves la historia, hubieron algunos sacerdotes que vieron que estaban perdiendo buena plata. Porque hubieron hermanos bien intencionados también que alrededor del templo colocaron su negocio también. colocaron negocios. O sea, ya vienen las festividades, viene el día de la Pascua, habrá muchos sacrificios. Yo llevo 200, 300 cabritos y eso se vende y yo tengo buena plata por eso. Ley de oferta y demanda. Como hay
mucha Claro. demanda, pues No, yo vamos a oferto mi ofertar. producto a un precio mucho mayor. Yo lo vendía en bien. ese día mayor que lo vendía en cualquier María y otro José día. duraron 3 días caminando y vivían cerca. Y vivían cerca. Imagínate que otros que tuvieran que trasladarse 10 días, 15 días, un mes con un animal al hombro. Un sacerdote viendo eso dijo, no, pero esto puede servir hasta como un fideicomiso. Esto puede servir como... Esto puede, ¿verdad? Si nosotros de repente compramos los cabritos, pero podemos Los comprar... criamos, porque aquí hay un problema, porque los sacerdotes recibían eso no como algo que ellos compraban, sino que ellos recibían muchas veces esas cosas como ofrenda y las vendían. No, porque era la misma ofrenda, o sea, los hermanos de por aquí venían y traían toda su ofrenda, y lógico, eso del templo, y el Eso templo mío, puede ya. hacer con eso lo que... Darle el uso que quieran, y como no se le van a comer, Sí, No, entonces, no, esa misma ofrenda ahora la convertíamos en dinero. pero no solo en dinero, porque ellos pensaron, hubo un sacerdote que estudió mercadotecnia y dijo, no, espérate, porque nosotros estamos recibiendo el dinero romano, que para ese entonces era el que se movía. Sí, Era Tenía el dólar valor, del tiempo. tenía valor, el que más valor ¿Cómo tenía. podemos sacarle? Y sinceramente que veo lo mismo en muchos pastores hoy día. ¿Cómo podemos sacar la mayor cantidad de dinero posible a los feligreses? Sencillo, no recibimos el dinero de Roma porque el dinero de Roma, ellos se inventaron que el dinero de Roma Era ofensivo, vamos a decir. al templo Al templo. y no podía entrar al templo. Entonces, para que haya una moneda de cambio más santificada, que al final lo que servía era para comprar lo mismo de Roma, para una moneda más santificada lo que hacemos es nos inventamos nosotros Nuestra una propia moneda. moneda. Una moneda que yo te la vendo, Se llamaba así, la moneda del templo. la moneda del templo, pero yo se la vendo a Darling sobrevaluada. No el equivalente A la moneda romana. no, sino sobrevaluada. Entonces tú tenías primero que comprarme la moneda al precio que yo te dijera. Luego, Para luego comprar el pero en moneda cabrito. romana, para luego comprar en un precio excesivo el mismo cabrito que también yo te estoy vendiendo, para que tú me des la misma moneda. Entonces ese es el alfolí que estamos hablando. Ese es el alfolí en el que estamos Al hablando. lugar donde se llevan las ofrendas, mejor dicho, el diezmo. Ahora hay un punto aquí. Con razón, perdón, es que el Señor cuando ve esta barbarie, o sea, Jesús... Se indigna. Y mira que Jesús no se indignaba por todas las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, cuando veo que esa doñita, que son dos blanquitas que tiene, la va a poner al templo, yo le hubiese dicho, ay no mamita, no se la dé esta partida de ladrones. Llévese su cosita y cómase eso. Pero Jesús ni siquiera por eso se indignó. ¿Por qué? Porque Él quería que ella diera su paso de fe y eso era necesario, Exacto. como lo es hoy día también. Claro. Ahora bien, cuando Jesús ve lo que están haciendo los dirigentes del templo, con la moneda del templo, con la cabra del templo y con todo ese sistema diabólico de negocios, saben que son una partida de ladrones. Por eso Jesús se indigna y empieza y hace la limpieza en el templo que muchas veces hay que hacerla hoy también. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestro compromiso es llevarlo como la viuda. Ya el Señor, en caso de, porque hay personas que tienen sus prejuicios con la dirigencia eclesiástica, dicen, no, porque el tipo está enriqueciendo. Los fariseos estaban enriqueciendo, es cierto. Sí. Pero Jesús no por eso dejó de, ¿cómo decir esto? No le prohibió. No sancionó, o sea, él lo que sancionó fue, Exacto. o sea, el tipo de negocio que ellos tenían ahí. Exacto. Porque Jesús Pero nos tú dijo, tienes no, ahora por esto, ustedes van a, ahora vamos a cambiar el sistema, ustedes van a tener que llevar eso a otro lado, es decir, y tener la autoridad para hacerlo. Ok, pregunta aquí. ¿Puede haber un alfolí equivocado? Como escribió Hermes Taber alguna vez. Vaya alfolices equivocados, muchos, bastantes. Pues es importante porque ahí aparece la pregunta, ¿dónde está la tesorería? ¿Dónde está el alfolí? ¿Dónde yo tengo que llevarlo? La Biblia es muy clara que aunque el sistema puede estar medio corrompido, es claro, es la iglesia. Miren, hay varias cosas ahí. El Señor cuando sanaba a algunas personas, cada sanidad también Tenía que llevar una ofrenda. tenía que llevar una ofrenda por la sanidad que el individuo había recibido, ¿verdad? Y el Señor en varias ocasiones le dijo al individuo,
Los leprosos. O sea, no de lepra. A los leprosos. Lleven la ofrenda de vida al templo. Por varias razones, pero Jesús hizo eso por varias razones. Una de las razones es que si el sacerdote no firmaba el acta de sanidad de ese individuo no estaba sano. No podía tener acceso a la ciudad porque era un leproso. No puede ser ingresado a la sociedad. Exactamente. Sin embargo, como dices, el Señor tiene su obra. Y la obra necesita los recursos que el Señor nos ha pedido a nosotros. Ahora, esos recursos tienen que ir a esa obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿Cuál es la obra de Dios? Y entonces, ¿dónde está la tesorería? Lógico. Cuando vemos el libro Mayordomía Cristiana de la hermana White, antes de eso quiero meterme en otro tema. Y no sé si me voy a meter en un lío. Miren, el diezmo se cayó. El diezmo dejó de tener razón de ser cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo así? Sí, voy a explícate. Me voy a explicar. Porque puede ser que se entienda contradictorio lo que hemos estado diciendo ahora con esa expresión. Totalmente. El diezmo levítico se terminó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando el velo del templo se rasgó. Ya no más sacrificio. Sí, ya no hubo diezmo. ¿Por qué? O sea, la iglesia primitiva no diezmaba. La iglesia primitiva ofrendaba. Por eso vemos en todo el transcurrir de Pablo, de los apóstoles, que ellos hablaban de ofrenda. Nunca en el Nuevo Testamento, o sea, no en el Nuevo Testamento porque Jesús, claro, habló de diezmo, pero nunca después de la muerte de Jesús, vemos la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Siempre vemos la palabra ofrenda. E incluso Pablo habla de una ofrenda que se recogía en el primer día de la semana. Exacto. Y siempre vemos de manera reiterativa ofrenda. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ya no se habla más de diezmo? Porque el sacerdocio levítico había perdido ya su razón de ser. Y no había a quien diezmar. No había una institución, no había un organigrama, no había una estructura para el diezmo. Entonces tú estás diciendo que entonces que los hermanos que reclaman diezmo, que no tienen estructura organizada, hablada por Dios, no necesariamente pueden ser alfolía equivocados. Pueden ser alfolía equivocados, sí. Definitivamente pueden ser alfolía equivocados. Ahora, mira esto. ¿Cómo justificamos nosotros el diezmo para la iglesia de hoy? No podemos justificarlo al sacerdocio levítico. No podemos tomarlo a ellos como ejemplo porque ellos tuvieron ya su razón de ser y expiró. ¿A dónde está basado entonces el diezmo en la iglesia adventista del séptimo día? En el espíritu de profecía. O sea, el adventismo no puede reclamar diezmo si no es porque un día el Señor le reveló a la hermana White y le dijo, sí, hay que entregar diezmo. Y le dijo a quién, cómo, dónde y a cuáles partes de la obra se le puede entregar diezmo. Una iglesia, una iglesia que deje de creer en el espíritu de profecía automáticamente tiene que dejar de creer en el diezmo. Porque esta iglesia está basada en una creencia del diezmo que no es levítica. Es bíblica, pero no es levítica. Es bíblica, pero no es levítica. Y es bíblica porque, bueno, ya Dios lo estableció. Y entonces tú dirías, bueno, por eso empezamos con el diezmo antes de Leví. Muy bien. O sea, empezamos con el diezmo desde Abraham, cuando Leví no existía. Cuando no existía el pueblo de Israel. Por eso es bíblica. Exacto. Pero aunque no existía en estos pueblos, sí existía el sistema de sacrificio, recuerda. Existía el sistema de sacrificio y existía el sistema de diezmo. Y de ofrendas. Por eso el sistema de diezmo no es exclusivo del pueblo de Israel. No. Por eso también ahora el pueblo adventista no es necesariamente fijado en el pueblo de Israel, sino que desde antes. Exacto. Pero basado en este punto, en lo que dice el espíritu de profecía. Okay, lo que tiene que ver con el adventismo como tal, ¿no? Institucional. Y por eso nosotros tenemos una estructura
organizada que tiene un manejo institucional del diezmo, no particular. No particular el diezmo, sino institucional, porque hay muchas iglesias Tomando que el modelo levítico, no la práctica levítica, el modelo levítico. tomando el Eso modelo es claro. levítico. Es que eso, déjame ver, hay una lección que dice el propósito del diezmo. Eso del modelo del levítico lo vamos a ver en el propósito del diezmo. Muy bien. Sí. Bueno, ¿dónde es la tesorería de Dios? Donde Dios ha dicho. La iglesia. Sencillo. La iglesia. Ahora, hay un punto que quiero que entremos, porque hay ministerios de apoyo a la iglesia. Hay ministerios de apoyo a la iglesia. Apoyo a la iglesia. Ujú. Estos ministerios, que inclusive son dirigidos hasta por pastores ya jubilados, son, vamos a decir así, la apoya la Biblia, el Espíritu y Profecía, que nosotros apoyemos esos ministerios de apoyo a la iglesia con nuestros diezmos. ¿Puede ser eso un alfolí también? ¿O tengo la prerrogativa de apoyarlo de otra manera? Mayormente se busca la idea de apoyarlo de otra manera. Con eso dentro de la iglesia ha habido muchas discusiones. Porque no ha, El tema más- sí, no ha habido, no, y es sencillo, no hay una postura oficial de la iglesia donde ella proclame que esos ministerios se apoyan con diezmo de la iglesia. Sin embargo, hubo una discusión en eso y la iglesia tiene todo, porque hay ministerios que están regidos, ¿verdad?, por la iglesia, aunque no son dependientes de la iglesia, sino que son, como su nombre lo indica, ministerio de sostén propio, y de manera soslayada, la iglesia sabe que ellos reciben diezmo, y ellos saben también que reciben diezmo, ¿verdad? Pero no se promulga para que esto no sea un O sea, para que eso se maneje con libertad, es la Exacto. palabra, para que todo el mundo no quiera. Y se bueno, va yo- mermada Sí, el sí. apoyo a la iglesia. el apoyo a la Se iglesia. entiende. Entonces, en este sentido, tú lo que puedes hacer es, no estamos diciendo con un uso privado, sino que tú decides ahí cómo apoyar. Si decides apoyar a estos ministerios de sostén propio, valga la redundancia, que son ministerios de apoyo a la iglesia, como 3ABN, Synchron Seals, ¿verdad?, de Esteban Borg, también está Mesinfat de Dos Bachelor, está el ministerio Red a Devenir, que trabaja de mano a mano con la iglesia. Todos estos ministerios reciben ofrendas y se sostienen con ofrendas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que la iglesia, ¿verdad?, cuando apoya igual estos ministerios, muchos hermanos ponían no ofrendas, sino diezmo. La iglesia se queja ante estos ministerios por esta situación. Entonces ellos piden a los hermanos que no pongan diezmo, sino que pongan ofrenda. Que pongan ofrendas. Sin embargo, también se sabe que lo que sí se recibe no es 100% solo ofrenda, sino que se recibe dentro de eso. Hay una cápita que la iglesia escribió con respecto a estos ministerios, y es que los hermanos que están involucrados en estos ministerios no diezmen a los ministerios, sino a la iglesia. Ahora bien, hay hermanos que no están vinculados a la iglesia. Dentro de esos ministerios. Exacto, de esos Eso ministerios. hay que resaltarlo. Y que alrededor del mundo adventista hay hermanos que son adventistas, pero que no simpatizan con la obra organizada, sino que simpatizan más con un ministerio de apoyo. La iglesia le da libertad a esos ministerios que puedan recibir diezmo de esos hermanos que no son miembros de la iglesia. Mira, este es un tema bastante amplio. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una grabación sobre ministerios de sostén propio. Chévere. Y su vinculación con la iglesia. Que hay otros ministerios de sostén propio que no tienen ningún tipo de vinculación con la iglesia, Exacto. ni quieren, y son, vamos a decir, en cierta manera, un tipo de disidencia. Entonces, hay otros que no son disidentes, sino que son ministerios de sostén propio, de apoyo a la iglesia. Y podemos hacer una lista. Claro, Y podemos hacer una hacer. lista. Ahora bien, Y hay muchos ministerios que simplemente se han independizado por el tema económico. O sea, Exacto. ellos entienden que la iglesia no maneja de manera adecuada el tema del diezmo y ellos, bueno, se han apartado. Se han Eso también desvinculado. podríamos calificarlos, ¿no? Muy bien. Sí. Como grupos o ministerios. Ok, pues clarito. Claro. El alfolí. quiero que se sepa algo antes de... Hay países
donde este tipo de temas no están tan desarrollados. Exacto. Uno de esos países es República Dominicana, en el país en el que nuestro. estamos. No es lo mismo como en Estados Unidos, donde la iglesia es muy abierta con los ministerios de sostén propio y donde conocemos ministerios de sostén propio que tienen un mano a mano con la iglesia. Claro que Así sí. es. Entonces, posiblemente algún pastor de República Dominicana o cualquier otro país que no sea tan abierto como Estados Unidos, Europa o algo así por el estilo, vea la transmisión y de repente empiece a refutar cosas que nosotros hemos dicho. Lo que hemos dicho no es porque lo queremos decir ni nada por el estilo, sino porque conocemos la vinculación entre Ministerio de Sostén Propio y iglesias Exacto. como Estados Unidos. Hemos sido parte de estos ministerios, somos parte de estos ministerios y entendemos lo que es un ministerio de apoyo a la iglesia y lo que es un ministerio en disidencia con la iglesia. Totalmente. Hay una diferencia. Entonces, lo que antes de hablar, cualquier punto que hemos hablado aquí sobre el Ministerio de Sostén Propio o en los temas que vamos a desarrollar quizás en lo posterior, es bueno que se informen y se eduquen. Exacto. O sea, porque a veces mi mundo eclesiástico solo es República Dominicana, pero cuando vemos en otras partes del mundo donde la iglesia se maneja, que es la misma iglesia, ¿eh? sí, que es la misma iglesia, Ok. pero tiene otro tipo de manejo, entonces de repente yo podría estar refutando algo que no es como yo digo, sino... Exactamente. Entonces la siguiente lección, que es el El diezmar diezmar sobre el ingreso bruto o neto. el propósito del diezmo. El propósito del diezmo. ¿Para qué es el diezmo? Bueno, según lo que hemos leído y hemos estudiado, el diezmo tiene un solo fin, un solo uso, el avance de la obra de Dios. Es para lo que debe ser utilizado. Es con el fin con el que nosotros, al momento de, debemos darlo para que sea utilizado. Claro, ya después de que nosotros lo damos, nosotros no tenemos constancia del uso que realmente se le da a eso, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de dar ese aporte que le pertenece a Dios para que sea utilizado, para que la obra de Dios avance y no esté limitada de pronto al lugar donde yo esté o el país, etcétera, sino para que este evangelio sea predicado a todo el mundo mediante los diferentes medios que tiene la iglesia para hacerlo. Sí, y dentro de que la obra avance, también hay cosas dentro de la obra para las que el diezmo no se utiliza. Fabricación de iglesia, incluyendo los pobres, para los pobres incluso. El sistema levítico tenía un diezmo especial, otro tipo de diezmo. No se puede para comprar sillas de la iglesia, para limpiar la iglesia, no se usa para esos diezmos, sino para el sostenimiento de los obreros. De los ministros. Bueno, vamos a ver si podemos sacar quizá algunas cosas de ahí. Y para eso sí vamos a usar el sistema levítico. Bueno, pues entonces déjame leer estos textos que aparecen en Levítico 27:30. Ok. Dice, y todos los diezmos de la tierra, así como de la semilla de la tierra, son del fruto de los árboles de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Dice, y todo el diezmo de vaca o de ofrenda será consagrado a Jehová. Números 18:21 dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseen heredad. Ahora bien, cuando vemos la familia de Leví, no eran solo los sumos sacerdotes o los sacerdotes. No, había hasta que recogían leñas. Y el que recogía leña era sustentado por el diezmo. Por el mismo Por diezmo. supuesto. El que cantaba era sustentado con el diezmo. Todo el que servía en el templo. Hasta que el que cargaba el agua para el lavacro. Entonces, una aclaración que debemos de hacerle a los hermanos Muy es que bien. no son solo los pastores que deben ser sustentados con el diezmo. Son los ministros, los que ministran a tiempo completo en cualquier ramo de la obra, hasta los que se dedican al canto. Esto no lo vemos mucho. Ejemplo, en nuestro país. Los que cantan, ahora hay un problema con los que cantan, vamos a poner, y con los que se dedican a cualquier otro ramo de la obra,
que cantan y hacen otras cosas. Ese es el punto. El que canta y hace otras cosas, Ya. no. Tiene- Es claro. El que vende su música, vamos a decirlo. El que vende su música. Porque es como si el pastor vendiera su palabra. Exacto. El que se dedica solo a la obra, si esto es por el canto, debería ser sostenido por el diezmo. El que se dedica a la obra de curar enfermos, si solo se dedica a esto, para el avance del evangelio, la predicación del evangelio debe ser sostenido por esto. Si vamos a tomar como parámetro El asunto para ser coherente. para poder ser coherente. Para poder ser coherente. Porque en el levirato no solamente era Aarón y sus hijos los que le recibían el diezmo. No, Era no. toda la tribu de Leví. Todo el que ministraba en el santuario. Todo el que estaba involucrado tiempo completo solo a la obra del reino, por así decir. Por eso, y tú decías algo que en nuestra iglesia no es común, es ver que otra persona fuera del pastor sea sostenida con el diezmo. Porque nuestra iglesia solamente se enfocó por allí. Pero en el espíritu profecía aparece que un maestro puede ser sostenido por por el diezmo. supuesto. Un colportor puede ser sostenido por el diezmo. O cualquier otro que esté involucrado directamente en la obra del ministerio puede ser muy bien avalado y amparado por el principio del diezmo. Y muchos dirían, no, pero espérate, Se que nos ustedes fueron me lo están diciendo así en el aire. Deben alguna cita del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Que pueda corroborar eso. Vamos a poner un ejemplo. Este libro que es nuevecito, salió en estos días, pero es un libro bastante interesante porque son escritos inéditos del hermano White de sus últimos días a veces. Y este libro, el tomo 1, miren, en la página 182 dice lo siguiente: nuestras asociaciones deberían encargarse de que las escuelas, miren de qué estamos hablando, de las escuelas, No habla de iglesias, no son iglesias. son ¿ok? escuelas, estén dotadas de maestros que sean educadores cabales de la Biblia y que tengan una profunda experiencia cristiana. Uno de los problemas, ese no es el tema, pero uno de los problemas de nuestros colegios, de nuestras escuelas, es que tenemos muchos maestros, bueno, no muy cabales en lo que es la educación bíblica. Dice, sean educadores cabales de la Biblia y que tengan una profunda experiencia cristiana. A las escuelas habría que llevar el mejor talento ministerial. Y los salarios de estos maestros, no estamos hablando de pastores, estamos hablando de estos maestros, deberían pagársele tomándolos del diezmo a los maestros. Maestros. De repente tú dirás, no, pero espérate, ok, a los maestros se puede, no sé, hay quizá algún otro tipo de personas. Miren esto interesante, que está también en este libro, eso está en la página 182, pero miren lo que está en Que la habla página... del uso del diezmo. Habla del uso del diezmo, es un capítulo, completo para el diezmo. Okay. La página 244, hasta yo me sorprendí con esta cita. Página 244, tercer párrafo. Algunos se han molestado porque tanto el hermano como su esposa están recibiendo un salario de la asociación. Esos no son pastores, ¿ok? Eso no eran pastores, eso eran hermanos. Eso eran hermanos. Pero eso se halla en armonía con la instrucción que me ha sido dada de que las mujeres, escuchen bien, las mujeres que trabajan con sus esposos en la evangelización, no en la dirección de la iglesia. Estos dos hermanos, o sea, la esposa y el esposo, Están dedicados. pero a la evangelización, Solamente. no a dirigir iglesia, sino a la evangelización. Dice, me ha sido dada que las mujeres que trabajan con sus esposos en la evangelización reciban un pago por su servicio. Y ojo, muchos dirán, no, espérate, eso es un pago, eso es de las ofrendas, no del diezmo, porque ahí no menciona el diezmo. Ok, vamos a ver. Dice entonces ya el párrafo número 6. El diezmo debería destinarse a los que trabajan en palabras y doctrina, sean estos
hombres o Oh, mujeres. mujeres. ¿Ok? Muy bien. Hombres o mujeres. El obrero bíblico, que ya en este tiempo lo han dejado de lado, pero el obrero bíblico debe ser alimentado con el diezmo, dice ella, conforme a la instrucción Que el Señor que le se dio. me ha dado. Y mira que este obrero bíblico no necesariamente tiene que ser hombre, también puede ser una mujer. también puede ser Puede una ser. mujer. Interesante. ¿Y por qué subrayamos la palabra mujer? Porque para Por la la información. época, y para la época no existía el tema de que si había o no había mujeres pastoras. Sencillo, no existía mujer pastora para la época, ¿ok? Pero sí existían Hermanas- obreras bíblicas. Hermanas dedicadas. Y dedicadas a esas la obreras bíblicas, dice ella, deben ser sostenidas con el diezmo. Y los obreros bíblicos también. Claro. Y los maestros también. Muy Interesante. Y otro grupo de gente dedicada a la obra, que si nos ponemos a leer citas, entonces tú dirás, ven acá, pues yo creía que nada más eran los pastores. No, nada más no son los pastores. Hay algo interesante que sí me llama la atención. Ahora hay que revisar el perfil de esas personas. No, ¿ok? y algo que me llama la atención es que esas personas de las cuales ella ha hablado y de las cuales la iglesia en su tiempo le pagaba, miren que había un problema. Habían hermanos que estaban en contra de que a ella, a la esposa del hermano que era evangelista, se le pagara, ¿ok? La iglesia en ese tiempo le pagaba, pero ¿quién era el que le pagaba? Era a través siempre de las asociaciones. Mira que cuando habla de los maestros Muy bien. dice, Las Las asociaciones asociaciones. tienen que, pero la misma asociación también tiene que. Ahora, si hay un descuido de la asociación, Como pasó como pasó, con la obra del sur. Que la asociación del norte se descuidó de la asociación del sur y por el tema racial no lo apoyaba. La hermana de White tomó ella la prerrogativa y vamos a decir así, como vamos a decir en silencio, recogía diezmo de los hermanos y se lo enviaba a los pastores descuidados de allá del sur. Estos pastores estaban trabajando dentro de la misma iglesia adventista. No eran pastores que estaban trabajando fuera de la iglesia adventista. Ellos estaban trabajando para el crecimiento de la obra adventista y por un tema racial que había en la iglesia, se descuidó el asunto. cuando hay ramos de la obra que se descuidan, hay que estar pendiente a esto, primero para hacerle un llamado a la asociación de que esos ramos sean cuidados. Exacto. Pero ejemplos proféticos tenemos para nosotros no descuidar esos Muy ramos de la obra. Seguimos. Perdón, este tema se va a hacer un poco, va a ser uno de los temas más largos de escuela sabática, pero es necesario porque es un tema bastante complejo. Sí, Creo el que tema del diezmo. yo sé que ustedes lo van a ver entero, pues no se van a querer perder ninguna parte, pero les hacemos la salvedad para que, oye, qué tiempo ya tenemos. No, y que como ya tenemos, vamos a tener varios temas del diezmo, pueden hacer preguntas referentes a este Al mismo diezmo. tema. Exacto. Y ya la próxima lección que también trata sobre el diezmo, Podemos Podemos avanzar un poco responder. más. no, y ahí podemos, exacto, desglosar algunas preguntas que hagan nuestros amigos y podemos aclarar y traer tal vez algunos avales bíblicos y del espíritu de profecía que puedan aclarar pues algunas Y preguntas. como esto es un espacio de escuela sabática, es posible que de muchos de nuestros criterios que hemos esbozado aquí en este momento, ustedes quieran compartirlo en sus iglesias, les pedimos prudencia. Exacto. Les pedimos prudencia porque no es un tema muy conocido en la iglesia. Hay cosas que de pronto pueden ser muy nuevas, inclusive para personas de mucho tiempo en la iglesia, Claro. y pueden hasta sorprenderse con algunas cosas, y pueden pensar que es un asunto de sublevación o rebeldía, nada por el estilo, simplemente es revelación de Dios, y que hay temas en la iglesia que por el hecho de tristemente no ser bien educados en cuanto al tema, nosotros desconocemos muchas cosas que muy bien pueden hacerse. Así es, la lección del miércoles. Diezmar sobre el ingreso bruto O el neto. ¿Qué es ingreso bruto? ¿Qué es Primero el lo ingreso importante. bruto? El ingreso bruto es esa parte que se notifica sin ningún tipo de descuento. O sea, Sin los impuestos, descuentos de sin nada. impuestos, etcétera, ¿verdad? Es ese sueldo que aparece, que generalmente se registraba en los cheques anteriormente, ahora como pagan, pues no, miren por eso, la gente depósito. solamente le llega a lo que con todo y el descuento, pero antes aparecía ahí
exactamente esa frase, o sea, el ingreso bruto, sin ningún tipo de descuento, ¿cuánto era? Entonces, ese es el ingreso bruto o neto. El ingreso, es decir, la cantidad que usted recibe sin ningún tipo de descuento. O sea, sin ningún tipo de descuento de impuestos, de salud, etcétera, todo eso. Si me permiten corregir un término ahí. A ver. La palabra no debería ser ingreso, sino ganancia. O sea, diezmar sobre la ganancia bruta o la ganancia neta. Porque ingreso es todo lo que me ingresa, me doy a entender. Okay. Vendo plátano, pero yo no soy un productor de plátano, sino que yo compro y vendo plátano. Cuando yo vendo todos los plátanos, o sea, la totalidad de los plátanos, un ejemplo, con un número yo me ingresa el 100% de la venta de los plátanos. Okay. Pero eso no quiere decir que sean la ganancia que yo voy a recibir de los plátanos, porque de ese ingreso bruto, yo voy a hacer el descuento de lo que gasté en el vehículo para venderlo, de lo que para comprar los plátanos y todo eso. Entonces hay una ganancia. Esa ganancia puede ser bruta o puede ser neta. Pero es que ahí no está hablando de ganancia, manito. Ahí espérate, me complicarte la cosa. Ajá. Ahí está hablando de totalidad, como dijo Darwin, sin sacar nada. Sin sacar nada. No, o sea, no. ahí lo que está diciendo ese es es el punto. que no tenemos que ver con el compromiso que tú tengas. No, exacto. Eso fue un pequeño desliz. Y me disculpan porque a veces nos reímos un poco, pero eso es lo que está diciendo la lección. No, sí, Okay. pero eso fue un pequeño desliz del director. No, agárralo así caliente. No, lo que sucede es que hay un problema ahí. Si estamos hablando de ingreso bruto, es posible que la ganancia no sea siquiera el 10% del ingreso bruto. O sea, que yo haya invertido, yo puedo invertir 92 pesos y haya vendido la totalidad por 100 pesos. Si yo de esos 100 pesos, pues descuento el diezmo, no solo no habré ganado, sino que le habré quitado 2 pesos a lo que voy a comprar de plátano. Eso es lo que está preguntando. No. Eso es lo que te está preguntando. No, ellos están claros. Por eso quise aclarar el término. El término no es ingreso, sino ganancia. ¿Ganancia bruta o ganancia neta? Déjenlo ahí, porque no ahora. Sí, entonces el asunto es ganancia bruta o ganancia neta. Porque al final es prácticamente lo mismo. No ingreso. ¿Ok? Porque si tú me dices que yo voy a diezmar del ingreso, posiblemente vaya a diezmar hasta lo que no es mío. Eso es el punto. Ese ¿Ok? es el punto. Entonces yo no puedo diezmar lo que no es mío. Porque hay personas que no saben, vamos a decir, tienen un negocio de vender plátano y vamos a tomar el mismo ejemplo. Tomaron un préstamo en el banco de 100 pesos para comenzar el negocio de los plátanos. Tienen 100 pesos, ¿ok? Tomaron el préstamo. Ese es el ingreso como bruto. Espera, no. Tomaron el préstamo. Te llamaron un préstamo de 100,000 pesos. De 100, ¿no? Ajá, 100 de 100 pesos, pesos. para un número que es fácil de manejar. Ok. 100 pesos. Con esos 100 pesos compré 100 plátanos. Con eso me gané, llegó a 120. ¿Qué es lo que tengo que diezmar? Los 20. ¿Los 20 o los 120? Los 20 y va a depender de los 20 también. Pues entonces ese es el punto. O sea, va a depender de los 20 porque cuando viene a ver no es los 20. O sea, para yo ir y comprar los plátanos, alquilar una camioneta. Entonces, ese gasto tengo que reducirlo, porque fue un gasto. No está dentro de la ganancia. Al final, lo que quiero que todo el mundo entienda es, yo diezmo de las ganancias, no de los ingresos. Ganancias. Muy bien. Porque no puedo no puedo diezmar del ingreso. O sea, me doy a entender. Yo voy al banco y tomo el mismo ejemplo. Y tomo un préstamo de 1 millón de pesos. Yo no puedo diezmar ese 1 millón de pesos porque ese 1 millón de pesos no es mío. No me pertenece. Punto a aclarar. No me pertenece. Un préstamo fue un ingreso. Es un ingreso bruto, pero no es diezmado. Y eso fue un ingreso. O sea, cuando lo vemos a No, nivel... porque es que ese dinero no es tuyo. Ese dinero es un préstamo. O sea, tú tienes que devolver ese dinero.
Muy bien. Sencillo. O sea, Y cuando lo vemos en términos contables, o sea, yo hago una crucecita que los contadores le llaman una cuenta T, Exacto. y ponen pasivo y ponen Activo. activo. Esos 100,000 pesos yo lo entro dentro de los ingresos. Mira, me ingresó el 100,000 pesos o el millón de pesos que te me he prestado, me ingresó el millón de pesos. Pero al lado del ingreso, que podría constituirse en un activo, también pongo en la fichita al lado, en la otra cruz, en la otra parte de la cruz, pongo como pasivo, pongo el mismo millón de pesos. ¿Sabes por qué lo pongo como pasivo? Porque ese dinero no es mío. tuyo. Y yo no puedo diezmar lo que no es mío. Muy bien. O sea, es un ingreso, pero pasivo. Pero, exacto, Es pasivo. pasivo. Entonces, yo ese ingreso no lo puedo diezmar. ¿Qué yo voy a diezmar? Las ganancias por esos 1,000 pesos o por el millón Por de el pesos. millón de pesos. Simple. Simple. Ganancias limpias. Ganancia libre. Claro, Limpias. Sí, porque tú puedes ganarte 120. O sea, de los 100, con los 100 millones, pero de esos 120 tú tuviste que invertir 2,000 más por cualquier otro detalle. Ahí hay una discusión que yo discutía una vez fue el tesorero, perdón, el director de mayordomía de la Unión a un congreso. Yo era también director de mayordomía, pero de mi iglesia local. Y él entendía que si yo tengo un negocio y vendo en mi negocio, yo saco, ¿verdad?, lo que gasté, tengo la ganancia. Usted sabe que en este país en el que estamos, usted tiene que pagar varios impuestos, impuestos Sí. sobre la renta, impuestos sobre del INTEVIS, varios impuestos. Entonces él decía que yo debo diezmar Antes de sacar el impuesto. antes de sacar los impuestos. Primero Y que diezmar. dicho sea de paso, eso es lo que dice la lesión. Exacto, ese es el punto. Eso es lo que dice la Ahí es lesión. que estamos en el paquete que estamos. Sí, eso lo dice la lesión. Claro que la lesión. Si te lo deja Sí. entrever, Nada, y- ella te lo deja entrever. Sigue, sigue. Entrever, porque eso tú se lo puedes decir a cualquiera, pero a un administrador de empresa, a un contador, no puedes. Mira que cuando tú le das bonificación a tus empleados, le das bonificación de la ganancia sobre la ganancia neta, no sobre la ganancia bruta. Exacto. Porque tú no puedes dar ganancias sobre lo que tú le vas a dar al gobierno, que al final es un gasto. Eso es un gasto. Al final es un gasto. O sea, O sea, lo que tú pagaste eso tú es no un lo gasto. das si quieres o no quieres. Eso es un gasto. Así es. Entonces, como es un gasto, y si yo empiezo a dar impuestos, primero doy el diezmo, después doy impuestos sobre la renta, doy impuestos del 18% y doy todos los impuestos, ¿tú sabes cuánto me habré ganado? Tendré que coger otro préstamo para poder cubrir, porque habré dado mucho más de lo que he ganado. Por eso es inadmisible el hecho. Claro, un hermano, si quiere, lo puede hacer. Claro, Sí, porque sí, depende pero es un de- asunto personal. Eso es o sea, personal. ya aquí pasaría a ser un asunto De personal. conciencia. Si usted quiere, si usted se siente comprometido con Dios, le sale de su corazón, no le estamos diciendo aquí que no lo haga. Exacto. Ya, Sino o sea, siendo usted- fiel claro. a lo que estamos estudiando. Recordando algo que resaltábamos esta mañana mientras conversábamos, que el compromiso que usted ha hecho o va a hacer es con Dios. Exacto. Claro. Simplemente eso, no es con la iglesia, no con el pastor, no con el tesorero, es un compromiso que usted va a hacer directamente con Dios. Si usted entiende y siente en su corazón, no que tiene que dar de eso, sino que tiene que dar incluso más del 10 o del 20 o del 30, eso es suyo y sale de usted, es decir, siéntase con la libertad de hacerlo. Lo que nosotros estamos aclarando lo que nosotros queremos aclarar aquí en este estudio es exactamente que el folleto se está basando en un según. Porque bíblicamente no podríamos decir que esto tiene un fundamento. No. Lo de la ganancia. No, porque Lo del ingreso. Dios bruto. no Lo te del da lo ingreso que no bruto, te- ¿me entiendes? Exacto. O sea, no podemos decir eso. Bíblicamente no podemos fundamentar esto. Entonces, al final, eso queda a criterio de usted. sí, ahí hay otro punto, pero vuelvo y digo, hay cosas, aquí podemos argumentar ideas razonables y personales, porque no tenemos, vamos a hacer una luz bíblica sobre eso. Si yo soy empleado, me descuento. Pero una luz bíblica con respecto a diezmar el ingreso bruto o neto.
Ingreso bruto neto. Claro, Ok. eso es lo que Claro. estamos conversando. Y, Porque estamos claros de que hay 10 que hay que No, desmar. ya eso se habló y se quedó claro. Y es Y hay 1 de que- 10. hay que Pero ese devolver 1 el de 10 es, ese 1 de 10 es de todo lo que yo recibo o de la ganancia de lo que yo recibo. miren, Porque aquí- hay Bueno, que tener cuidado, hay que tener tanto cuidado. Te voy a poner un ejemplo de una hermana. Espérate, antes que tú llegues ahí, recordemos que hay una diferencia entre ser un empleado, porque el empleado es ya lo que recibe es el total. Él no tiene que decir, bueno, yo gasté 20 de comida, 20 Sí, de cuánto, sí, entonces sí. lo que me queda es que voy a desmar. No, ahí es diferente. No. Porque ya él no tiene una empresa, él no tiene un negocio. Que no es así como va. ¿Me entiendes? No, que no es así como tú lo estás planeando. ¿Y cómo es? Sencillo. Tengo que poner todos los escenarios porque es que tenemos mucha gente aquí. Yo trabajo al lado de mi casa. Bien. No tengo que gastar nada para ir al trabajo. Simplemente salgo de mi casa y voy al trabajo. Pongo un caso contrario. Yo trabajo en Santo Domingo viviendo en Sonador. Y yo todos los días tengo que gastar 500 pesos Ida y vuelta. ida y vuelta a Santo Domingo. Ida y vuelta. No hemos hablado de la comida porque ya la comida es algo natural y yo tengo que comer, tenga o no tenga trabajo. Hablo de la movilidad porque si yo no trabajara en Santo Domingo, yo no gastara lo de ir a Santo Domingo. Bien. ¿Me da a entender? Ahora bien, si yo no trabajara en Santo Domingo, yo como. Y si yo trabajo en Santo Domingo, como quiera como. O sea, yo no puedo descargarle eso a mis ingresos. Lo que yo sí tengo que cargarle es lo que tengo que hacer para recibir lo que tengo que recibir. Bien. Eso sería un gasto. Eso es un gasto. Y ese gasto yo tengo que cargárselo a mi sueldo. Deducirlo de eso. Deducirlo de mi sueldo porque yo no tengo esa ganancia. O sea, yo diezmo de lo que me gano, no de lo que me ingresa. Entonces, Ahí estamos claros. Tú ves, yo quería llevarte ahí porque en el sueldo, vamos a decir, una persona 30,000 pesos, pero de esos 30,000 pesos invierte 10 o 5 en pasaje. ajá, Un sueldo. Sí. No estoy hablando del resultado de la ganancia en un negocio. 30,000 pesos, sí, así, ya que le descontaron la seguridad social, la AFP y todas esas cosas, 30,000. Pero de esos 30,000, que ahora no lo descuenta la empresa, lo que yo gasto para ese empleo. sí, porque si yo no tuviera ese empleo, no gastara eso. O sea, lo que yo gasto con o sin el empleo no tiene que ver con mi ingreso o con lo que yo voy a deducir de diezmo, porque es que eso es algo obligatorio ya de mi día a día. Ok. O sea, yo no puedo deducir de que, bueno, yo voy a deducir ahora la comida y entonces lo que me sobre voy a diezmar. No, porque lógicamente ya lo que me voy a comer ya debe estar diezmado. Bien. Eso es lógico. Bien. Ahora bien, para yo tener ese empleo necesito hacer una inversión, que si no hago esa inversión no tengo ese empleo. Muy bien. Ok, es igual que el negocio, es lo mismo, está establecido el mismo principio. Como yo tengo que invertir para viajar hacia ese empleo, eso es un dinero que va aparte. O sea, porque eso es una inversión que yo estoy haciendo para tener el empleo. Ok, ahora lo que me quedó deduciendo eso es lo que voy a diezmar. No puedo diezmar eso. ¿Por qué? Porque a mucha gente solo le queda si ejemplo, diezma cuando diezma. El sueldo bruto, ahí lo del cheque. Y de repente, bueno, esto es lo del pasaje, esto es lo de que no le queda ni para comer. Y el Señor no es inconsciente. O sea, el Señor no es de que, no, espérate. No. Por eso el Señor no del ingreso, sino de las ganancias. Es ganancia, no ingreso. Muy bien. Y por eso es que es bueno estar claro. Bueno, pues yo creo que esta lección va a ayudar a mucha gente. Y yo traje todas estas inquietudes. ¿Por qué? Porque son las inquietudes que yo me encuentro, uno se encuentra cada rato en la iglesia. Por lo menos yo he sido, algunas veces así director de mayordomía, no tiene que orientar a la gente, porque la gente se confunde con toda esta cuestión. Y cualquier malintencionado, hasta desconectado, porque le voy a decir una cosa. Y perdónenme si cualquier pastor está viendo este video, hay pastores que desconocen, a veces por su falta de experiencia en la iglesia, cuando entran nuevos a la iglesia, que desconocen la orientación que tienen que darle al hermano con respecto al tema de cómo saber diezmar correctamente. Algunos dicen, ¿cuánto usted se gana mensual? 1 millón. Del millón hay que diezmar. Sí, pero sin tomar en cuenta que el combustible del vehículo para trasladarse,
el gasto del peaje, o sea, todo lo que se invierte para sostener el empleo, por así decir. O sea, es como tú decir, no, yo no me gano 30. A mí me dan 30. A mí me dan 30. Yo me gano son 15. Simple. Exacto. Eso es importante que nosotros lo sepamos, porque Dios lo que te pide es de lo que te ganaste. Por eso, Porque lo otro no te pertenece. Por eso sabio Salomón dijo, óyeme, no le ponga bozal al buey que trilla. Exacto. O sea, no lleve al hermanito más allá De lo que Dios ha pedido. De lo que Dios ha pedido. ¿Ok? No lleve al hermanito mucho más allá. Mira, muchos hermanos por mucho tiempo han dado el 10-10. Eso es bueno y eso es un propósito del corazón. Y todo el que promete. Yo no puedo obligar a que el hermano dé 10-10. Porque hay hermanos que no le queda el otro 10. No le queda el otro 10. Por eso, y poníamos el caso de la viuda. Volvemos para allá. Pues por el mismo caso, es lo que ella puede dar. Todo blanquita. Eso es lo que ella puede dar. Hay hermanos que dando solo el 2 después del 10, ¿verdad? Solo el 2 está sacrificadísimo. Exacto. Hay otros que puede dar el 10, hay otro que puede dar el 20, hay otro que puede dar el 30. Gloria a Dios. Amén. ¿Ok? Pero es como, el Señor no te pone un bolsar y te obliga a ciertas cosas. No. Diezmo, lógico. ¿Ok? Y lo otro es la ofrenda conforme, dice el Señor, a lo que tu corazón así pues lo exprese. Muy bien. Primero de Corintios, ya para entrar a la siguiente lección, o sea, es muy interesante, lo dijimos de antemano, que este folleto tiene temas controversiales, pero que también pueden ser muy educativos, y creo que nosotros tenemos un gran compromiso con el Señor, y así lo hemos asumido en compartir esto, que no se escucha comúnmente en algunas escuelas sabáticas. O sea, yo sé que estos son temas que van a generar conversaciones en las iglesias, con los hermanos, y pueden escribirnos, pueden comentar, no hermano, eso no es así. Claro, Mira este punto aquí, pues nosotros no lo sabemos Nosotros no somos infalibles. Entonces podemos tener una idea no completa de cualquier punto. Usted puede muy bien, en el nombre del Señor, hacernos la sugerencia. Claro. Un diezmo honesto o fiel. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Qué significa eso de honesto y fiel? Honesto es lo que hacen los fariseos. Fiel, volvemos al casito, es la viuda. Sin embargo, el folleto no lo presenta de esa manera. Sí, porque presenta 2 puntos. Primero, en la cantidad y en el lugar. El folleto presenta la fidelidad en cantidad y en lugar. O sea, que sea exactamente el 10% y que sea en la iglesia que se dé. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es fidelidad? Yo le voy a decir un punto que quizás no sé cómo muchos lo ven. Hay muchos hermanos evangélicos que están siendo fieles con su diezmo. Y quizás no lo están llevando en la cantidad, porque lo están llevando más o están llevando menos, pero son fieles. Ni lo están llevando al lugar, porque no lo están llevando a la iglesia verdadera de Dios, pero son fieles. Exacto. Porque no han recibido la luz. Entonces la fidelidad no depende ni del lugar ni de la cantidad, sino del nivel, de la cantidad de luz que el individuo ha recibido y del uso que está haciendo de ella. Es posible que haya un hermano adventista del séptimo día, es posible que yo, que soy adventista del séptimo día, sea fiel porque sé llevar la cantidad que es, sé multiplicar o dividir la parte del 10 y también lo lleve a la iglesia. Sin embargo, no sea fiel porque Dios ha pedido más de mí y no lo estoy dando. ¿Ok? No soy fiel, aunque sea honesto. Claro. No sea fiel. Entonces, nosotros estamos llenos de hermanos honestos, pero que no son fieles. Y el llamado de Dios es a ser fiel. Y el resultado, lógico, es la honestidad. 1 Corintios 4, 1 y 2 menciona algo muy importante, que es el texto que se toma para la lección de ese día. Dice: tengámonos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores
que de los administradores, perdón, que cada uno se ha hallado fiel. O sea, fiel es como una parte íntegra del asunto. Como tú decías, con respecto a la luz recibida. Porque hay gente que es honesta, Totalmente. pero no es fiel. Pero no es fiel. No. Y dentro de ellos estaban los fariseos. Jesús le dijo que los fariseos diezmaban la menta y él comía. Cada 10 hojitas sacaban una. No eran fieles. Eran honestos. Totalmente. Porque no se robaban ninguna. Totalmente honesto. Pero no eran fieles. No eran fieles. Y el llamado de Dios no es a simplemente ser honesto, es a ser fiel. Y la fidelidad traerá consigo ese nivel de honestidad. Vamos a ponerlo de este modo. La honestidad es la letra. La fidelidad es el espíritu. O la práctica. ¿Cómo? O la práctica. Exactamente. O sea, ese espíritu con el que tú devuelves lo que das, eso es lo que llamamos fidelidad. Y la parte física que todo el mundo ve es honesto. ¿Por qué? Porque a ellos no se les podía demostrar que robaban. No. Porque, como eso lo digo, ustedes se preocupan por lo mínimo. De cada 10 sacan una hojita, de cada 10 sacan, no se lo roban, pero en el corazón, por dentro, eso dice tumbas, huecas, vacías, no hay un espíritu, no hay realmente ese compromiso de cumplir a Dios con lo que Él ha dado a mi mano a administrar. Recordemos que estamos hablando de administración y el diezmo entra parte de eso. Creo que hemos tocado algunos puntos. Si usted, hermano, que nos ve, cree que hay uno de esos temas que hay que ampliarlo, pues ya dijimos que posiblemente estemos grabando un tema con respecto a los ministerios sostén propio, el diezmo, ¿no? Y le invitamos a que mantenga la atención sobre estos temas, porque esto pica, como decimos aquí en nuestro país, pica y se extiende. O sea, hay otros temas que también son tan importantes como el que hemos tratado en este momento, y creo que pueden ayudar mucho a la educación de nosotros como iglesia. Maestro de escuela sabática que nos ve, si quiere alguna sugerencia, algún material del cual nosotros hemos estudiado ya previamente para compartir esta lección, escríbanos en sus comentarios y le estaremos enviando material extra para que estudie este tema del diezmo, así como de algún modo nosotros hemos compartido con ustedes en este momento. Agradecemos muchísimo al Señor la oportunidad de compartir esto con ustedes. Esperemos en el Señor que esto siga siendo de bendición. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén.